faz parte do fez a fase brasileira dessa árvore genealógica. Ela me ajudou muito, ela ficou muito, deu muito trabalho para ela para levantar os parentes mais próximos e tudo mais. Ela também tem uma linda participação nesse trabalho. E vocês vão ver e vão constatar o que eu estou falando. É muito orgulho. E eu pego carona dessa família maravilhosa, né? Então, tem uma oportunidade de beber dessa cultura e desse entendimento. Vamos ouvir então, não sei se o Guilherme, ele já está lá? Ô, Guilherme, Hola, boa tarde, Guilherme. Desculpe estar te obrigado dando esse César, trabalho. Hã? Tudo obrigado bom? por el convite. ¿Se escucha bien? Tudo bem. Ok. Pode falar, Guilherme. Seja Muy bem-vindo. obrigado por el convite y esta es mi primera experiencia falando para colegas escritores. Yo siempre falé para cirujanos o para el público leigo, pero bueno, después ustedes me dirán si estuvo bien la palestra o no. Eh, Avanzamos con la conferencia, que es la historia de un éxodo que se produjo desde la Rusia zarista o el Imperio ruso hacia la Argentina. Yo soy cirujano plástico, como dije, me recibí en 1982, ejercí 40 años en mi propio centro cirúrgico y publiqué más de 80 trabajos y capítulos en libros, pero siempre en el área de la medicina. Hace 2 años me aposenté y empecé a recuperar toda la información que había estado recolectando durante muchos años y la estoy volcando en este mi segundo libro. El primero fue este que está acá atrás, que fue una guía producida en Polonia en 1892 para promover la inmigración judía a la Argentina, escrito en Yiddish, el idioma que hablaban los judeos en Polonia y en Rusia, y que la tradujimos. Fue un hallazgo que hice en un viaje a Polonia y la trajimos a la Argentina, y el único ejemplar que había existido en el país se había destruido durante la bomba, el atentado que hubo en la Mutual Judía hace muchos años, así que fue una forma de reparar esa pérdida. Este libro aparte fue presentado como parte de la monografía para conseguir el grado de perito genealógico en un instituto de la Argentina. El editor fue Gabriel Rosenson, un corrector Ariel Shalom, y está patrocinado por la Fundación Ivo, que es una fundación que promueve la historia judía y el Yiddish en el mundo. Sobre el título de la obra, porque siempre uno cuando empieza a hacer un libro empieza a imaginar los títulos, ¿no? Como si el título fuera algo muy importante. Pero bueno, después de pensar mucho, de masticar el tema, se me ocurrió ponerle proa a la ilusión. ¿Por qué? Porque la proa en la náutica es la parte de la embarcación delantera que apunta hacia el destino. Además, en la proa se alojan las anclas que fijan a los pasajeros cuando llegan al destino final. ¿Por qué a la ilusión? Porque en español se dice algo así como hace ilusión o uno siente ilusión por algo. Y esto tiene que ver con una emoción agradable que la persona siente al pensar anticipadamente en algo que le gustaría y de lo que espera disfrutar en un plazo razonable. El viaje fue de Jersón, que era una gubernia o estado de la Rusia zarista, hasta Entre Ríos, que es una provincia argentina que limita en parte con Brasil. Este viaje narra 16.000 kilómetros
en distintos medios de locomoción y en distintos ámbitos. Primero en carreta o en trineo, después en un barco a través del río Dnieper hasta Odessa y después atravesar el Mediterráneo, Grecia, el estrecho de Estambul, los Dardanelos y llegar hasta Génova, donde cambiaron de barco y desde ahí siguieron hacia la Argentina con pocas escalas. En total eran 736 colonos reclutados por la Jewish Colonization Association, que era una asociación creada filantrópicamente por un varón alemán muy rico, el varón Hirsch, y dentro de ese grupo había 230 que eran de un poblado en donde se juntaron los que eran de Jersón para venir acá, que se llamaba Rubanovka. Debido a que el varón Hirsch y su esposa Clara, cuando falleció su único filio de tuberculosis, donaron toda su fortuna de 50 millones de libras esterlinas para promover la inmigración judía a la Argentina. Él fue el que hizo posible este viaje de mis ancestros a la ilusión de una vida mejor en Sudamérica. Tengo una serie de agradecimientos, sobre todo a la familia que me colaboró, como decía César. Lilian me aportó muchos datos de su familia, otros parientes brasileros y de otros lugares del mundo. Mi madre, que siempre me inculcó la búsqueda de las raíces, mi esposa y mis hijos, que me acompañan por todos los lugares donde visito a recabar información. Y por supuesto, a todos los que participaron en este proyecto. El libro consta de dos prólogos escritos por dos personas muy importantes en la Argentina. Uno es el investigador y productor de contenido del Museo de la Inmigración, que está en el puerto de Buenos Aires, y el otro fue el director del Museo Judío de Entre Ríos en Concordia, que mantiene la tradición y la historia judía en la provincia donde llegaron mis ancestros. Este libro tiene una parte artística muy importante que está dada por las pinturas realizadas por un artista argentino, Julián Bernatene, que me había mostrado en una época estas pinturas que se ven ahí arriba, pintadas con turba de Malvinas, de la famosa guerra que tuvimos contra los británicos, y realmente me emocionó mucho verlas. Entonces, cuando viajé a Ucrania y ahora que viajé también a Moldavia, traje bolsitas con tierra de los distintos lugares y le pedí a él que haga la obra, como por ejemplo estas que están acá atrás y que hoy serán expuestas dentro de la exposición del cuadro del libro que voy a presentar. Todo esto está pintado con tierra traída desde Ucrania. Creo que es un complemento muy importante porque muchas de las fotografías o las iconografías que conseguía estaban en muy baja definición, traídas de internet, y entonces le pedí a él que haga una reproducción lo más fidedigna posible de esas fotografías a través del uso de su arte. El libro consta de 13 capítulos y un anexo documental muy importante en el cual trabajamos un montón de documentos que era imposible incluirlos dentro del cuerpo del libro. Eh, César me contó que su padre le dijo que un libro es libro cuando puede pararse. Y quería mostrarle a César que este libro puede pararse, así que afortunadamente es un libro para el concepto de tu papá. Bueno, está dedicado a la familia fundamentalmente para rendir homenaje a todos los que posibilitaron la llegada a la Argentina, y es una larga cadena de voluntades que se unieron para que todo el grupo de 58 personas de mi familia cercana evitaran la muerte segura en el Holocausto y en la Shoah, como pasó con algunos de los descendientes del hermano mayor que quedó viviendo allá.
La historia empieza un poco en el 2002, cuando visito el pueblo natal de mi abuela paterna, Villa Domínguez, en Villaguay, Entre Ríos, y ahí en el museo local del pueblito encuentro el listado del barco en el que llegaron mis bisabuelos y tatarabuelos. Se consultaron fuentes primarias y secundarias recabadas en archivos, museos, libros, relatos orales durante encuentros familiares en Brasil, en la Argentina, visitas a los cementerios y templos en Israel, España, Australia, Canadá, Alemania, Estados Unidos, México, Ucrania, Francia, Rusia, algunos en forma personal y otras en forma digital, online. Se utilizaron también relatos de libros de otros autores e informes. ¿Por qué libros de otros autores? Porque en mi familia no había nada, ningún relato escrito sobre cómo había sido el barco. Yo ya soy la cuarta generación que nació en la Argentina, entonces es muy difícil encontrar esos relatos. También consulté informes de la compañía naviera, anuncios de periódicos de esa época en España, en Rumania, etcétera, informes de los departamentos de inmigración de Argentina, las guías telefónicas, búsquedas genealógicas y a través del test de ADN logré encontrar también algunos familiares esparcidos por el mundo. La recopilación de la información para este libro duró 24 años hasta la impresión este año. Por ejemplo, uno de los documentos que conseguí en Alemania en el 2003, después de encontrar que existía un Blügermann que vivía en Múnich, lo llamé por teléfono, nos encontramos en un bar, él hablaba alemán y ucraniano, yo hablaba español e inglés, pero igual nos entendimos y él me entregó este árbol escrito en cirílico por un tío de él muchos años antes, y a través de este archivo fue que me enteré que el origen de la familia era un ducado de Kurland o Kurlandia, en la actual Latvia o Letonia, en los países bálticos. Esto coincide también con mi ADN, que señala que el 47% de mi ascendencia judía es lituana, de esa área. Mi chocno, que sería el quinto tatarabuelo, Tankel Blogerman, caminó en 1807 1.600 kilómetros a la edad de 17 años desde Kurlandia hasta Sdemenuja, que era una colonia ucraniana en el sur del Imperio Ruso, territorio que había sido conquistado a los turcos, al Imperio Otomano, y que los zares querían poblar con judíos que habían recibido al invadir los países bálticos. Hasta fines de 1800, Rusia era un país libre de judíos, pero cuando invadió los países bálticos, de pronto tuvo 3 millones de judíos y decidió desparramarlos por una zona de residencia que incluía los territorios que habían sido ganados a los otros países, Polonia, Turquía, etcétera. Entonces, por primera vez se les ofreció a los judíos tener tierra propia en 1807 y mi ancestro aprovechó esa oportunidad y emigró hacia el sur. Buscando el origen del apellido Blogerman o Blugerman, en uno de los diccionarios de apellidos encuentro que Blogerman significa fanfarrón. No sé cómo se dice allá en Brasil fanfarrón, pero bueno, es el que tiene muchas ínfulas, se da mucha importancia. Se nota que mi ancestro primero era el fanfarrón del pueblo. Algunos le ponían el tuerto, a otros el rengo, a otros el que fabricaba con oro, etc. Esta era la colonia al lado del río Ingulets, que era un río muy hermoso que serpentea por el sur y que tuve el lujo de visitar justo antes de la guerra, y acá por esta zona estaba la sinagoga, etcétera, que tenía en la planta baja la parte de los viñedos. Para disminuir el volumen del libro y los costos,
recurrimos al uso de códigos QR que remiten al lector a los links con los archivos para que pueda profundizar esa información y ver los documentos originales. También usamos códigos QR para dirigir al lector a filmes, películas o músicas relacionadas con la temática del libro en diferentes canales de YouTube. Acá, por ejemplo, en YouTube, en este link, ustedes pueden ver la visita que hicimos a el lugar donde mi chorno era, Tankel Blogerman. Esto estaba en el Museo del Pueblito. Tenía 20 años en 1810 y era el zapatero del pueblo. Por eso Julián me dibujó a mí con mi rostro haciendo de zapatero en el pueblo. Indudablemente, después yo soy cirujano plástico. De zapatero a cirujano plástico no hay demasiados cambios, porque todos trabajamos con el cuero. Eh, También pude acceder a censos rusos de 1858 de esta colonia, donde está la firma de Abraham Tankelovich Blogerman, quiere decir el hijo de Tankel. Y ahí, a través de este link, se puede acceder a este censo que es muy interesante. Tiene en la parte derecha todos los varones, la parte izquierda las mujeres con su edad, etcétera. El capítulo 3 trata sobre la dura vida en las colonias agrícolas. ¿Por qué? Porque los judíos no tenían la experiencia de agricultores, tuvieron que aprender de cero en lugares muy áridos, con muchos cambios climáticos. Los alemanes que vivían ahí también, que habían sido traídos por la zarina Catalina, que era alemana desde el río Volga, les enseñaron, pero siempre tuvieron mucha dificultad. Quiero agradecer a Flavio Kusnarov de allá de Brasil que me convidó, me regaló esta escritura que tenía la familia y que señala que mi tatarabuelo Abraham Blugerman, en ese momento se agregaba una Y, le hizo un juicio a un campesino llamado Iván para cobrar 15 rublos y lo ganó. Piensen ustedes lo importante que habrá sido ganar este juicio en la Rusia zarista para un judío, que trajeron este documento 16.000 kilómetros en el baúl desde Rusia a la Argentina y después alguien lo llevó desde Argentina a Brasil, donde estuvo muchos años hasta que lo pude reconstruir y restaurar. Acá está el árbol genealógico con las distintas generaciones, las primeras que nacieron en Ucrania, Tankel había nacido en Kurland, la esposa probablemente también, después ya los hijos nacieron en Ucrania. Yo vengo de la parte de Leib, que era el hijo del medio. Se mencionan los hijos varones porque casi siempre en esta época las hijas mujeres perdían directamente el sobrenombre. Entonces es muy difícil seguir esas raíces. Ya en la generación de mi tatarabuelo aparecen las mujeres, aparece Rachel y aparece Sora y Raísa. Y yo vengo de Abraham, que se casó con Frima. Frima está sepultada en el cementerio en San Pablo. A partir de ahí, entonces, de ese casamiento, apareció toda mi familia y de estos cinco hermanos, tres se vinieron a la Argentina. Uno se quedó en Rusia, que era el primogénito, que había heredado mayor dinero por la primogenitura que se utilizaba en esa época en el judaísmo, y que era un comerciante exitoso y se quedó en Rusia. Y el menor quedó a cuidado de los padres hasta que murieron y después emigró a Canadá. Estos tres vinieron a la Argentina y de los tres, Rachel no le gustó el país y después de la muerte del barón Hirsch, ella sintió que había perdido a su padrino, a quien lo podía proteger y se fueron. Primero volvieron a Ucrania y después se fueron a Canadá también.
En el capítulo 4 se describe un poco cómo era la vida en los poblados judíos, los famosos shtetl, también descriptos en la película y en la ópera Tevi el lechero o Si yo fuera rico. Antes de salir para la Argentina, se lo sometía a un interrogatorio en la policía del zar. Encontré estos interrogatorios en los archivos de Moscú, los tradujimos y tenían los nombres, apellidos, de qué ciudades eran, de qué pueblo vivían, cuántos hijos, qué edades cada hijo, etcétera. También, gracias a otro colega, el doctor Jorge Blugerman, que es cardiólogo intervencionista acá en la Argentina, él tenía un papelito todo doblado y arrugado que me lo regaló y pude reconstruir el permiso de salida de su ancestro, Efraim o Freund Blugerman, hermano de Abraham, y que dice específicamente que dicho judío y los miembros de su familia mencionados en esta autorización han declarado que abandonarán las fronteras del Imperio Ruso para siempre. Es decir, el que salía perdía la nacionalidad. Por eso era muy difícil después, en el punto de llegada, cuando tenían problemas, los alemanes recurrían a la embajada alemana, los italianos al embajador alemán, los españoles al embajador español, pero los rusos judíos habían perdido la nacionalidad y no tenían quien los proteja. Además, la información recopilada de distintas fuentes me ha permitido determinar con bastante seguridad el itinerario que tuvieron los ancestros desde la salida de su pueblo hasta llegar a la Argentina. El hecho de que era una inmigración organizada por una empresa muy burocrática ayudó a que los documentos de 1894 se conservaran hasta el presente en diferentes archivos alrededor del mundo. La ocurrencia de enfermedades infecciosas como sarampión entre los pasajeros motivaron múltiples reportes y desembarcos de pasajeros que fueron dejados en cuarentena en distintos puertos. Finalmente, el desencadenamiento de una epidemia, de la primera que hubo en la provincia de Entre Ríos, de tifus exantemático, hizo que el doctor Yarcho, que era un médico local, redactara informes muy específicos para el Ministerio de Salud y la empresa colonizadora que me brindaron a mí una información muy valiosa. Acá vemos cómo la medicina puede ayudarnos a nosotros también a aprender y a utilizar las estadísticas, porque realizando una comparación con un censo nacional que fue exactamente un año después de la llegada de mi familia, yo pude comparar las listas y saber quiénes murieron y quiénes sobrevivieron en la epidemia, con lo cual es muy importante para el estudio. Otros datos interesantes es que, por ejemplo, mi familia tenía que partir un día desde Kajovka, sobre el río Dnieper, y le mandan una carta a París avisando que no van a poder partir porque esa semana son las Pascuas rusas. Y durante las Pascuas rusas el río Dnieper está cerrado, fechado. Entonces tuvieron que postergar la salida. Acá tienen día a día los más o menos 60 días que tardó el barco en venir. Otro hecho es que un diario americano dice que el barco salió de Odessa el día que salió. En los libros de la compañía naviera encontré el nombre del capitán del primer barco, que era el piráskofo Bósforo, que era Bruno Vicenzo y los tres oficiales, y en el Orione, que fue el otro barco que tomaron en Génova, estaba Felice Baldovino. Tardaron 16 días en el Bósforo navegando hacia su nuevo destino. No era un barco de pasajeros, estaban obligados a viajar en tercera clase por la ley argentina de inmigración. Para ser considerado inmigrante no podías viajar ni en segunda ni en primera clase porque te quitaban todos los derechos. Conseguí y tengo la lista de cuando salieron de Odessa
y también la lista cuando llegaron a la Argentina. Entonces viajaban hacinados en tercera clase, ya después de 40, 50 días sin bañarse, comiendo mal, aunque en parte comían bien porque traían ganado en pie, debido a que los judíos tenían que comer el rito kosher, la carne kosher, eh, sacrificada en forma muy especial. Eso les posibilitó tener carne fresca y leche durante todo su trayecto. Después, en Génova, tomaron el vapor Orione, que hizo pocas escalas, eh, una escala en Barcelona, que está acá arriba, documentada por el diario La Vanguardia, que dice que pasó el vapor Orión ese día, después cruzaron el canal de Gibraltar, pararon en la isla de Cabo Verde y enfocaron hacia la Argentina. Un colega que conocí en uno de los archivos de origen ruso encontró en un diario que exactamente un año después de salir de Rusia, a mi bisabuelo Miguel lo convocaron para el servicio militar, para el ejército. El ejército para los judíos significaba 25 años de ejército. Quiere decir que si mi abuelo no hubiese salido, mi bisabuelo, exactamente ese año anterior, yo no existiría probablemente ni nadie de los descendientes de él. Arribaron a la Argentina y en lugar de descender en Buenos Aires, porque tengo documentado que no llegaron a Buenos Aires, no entraron al hotel de inmigrantes, lo pasaron directamente a un planchón, un barco muy rústico, y los llevaron río arriba en un viaje que normalmente debía durar un día, duró 4 o 5 días, hasta que llegaron a un puerto que se llama Concepción del Uruguay. Ahí los transbordaron a un tren, del tren a otro tren, y de ahí en carretas hasta llegar a su destino final el sábado 30 de junio de 1894. Ahí tuvieron la suerte de encontrar un genio de la medicina, un médico milagroso, el doctor Noé Archo, un joven ruso de dinero, adinerado, que había venido a la Argentina por pura vocación a trabajar, se había recibido en Rusia y había llegado a la Argentina 2 años antes, instaló un modesto hospital para los primeros y fue el que trató la epidemia de tifus exantemático. Este es el informe completo de que él describe cómo habían venido, cómo eran las casas, un informe epidemiológico espectacular publicado por él, este es el manuscrito, y atendió en total 230 casos de tifus, de los cuales 163 fueron atendidos en el hospital y 63 en los propios galpones donde estaban hacinados los inmigrantes. Tuvo una mortalidad de solo un 10%. Para esa época creo que fue muy interesante su trabajo. Lamentablemente contagió a su hija pequeña que falleció. No es esta la hija, esta es una hija de un colono, pero si ustedes pueden ver en esta foto, acá hay un espacio vacío que para mí representa la ausencia de esa criatura y miren el rostro de tristeza de la madre de la niña fallecida. También falleció su asistente, el doctor Deletán, que no era judío, pero se prestó a atender a los colonos. Capítulo 11, aparecen más contratiempos, lluvias, sequías, granizo, las langostas o zancudos, creo que le dicen en Brasil, los conflictos con los gaullos y los conflictos fundamentalmente con los administradores que eran fundamentalmente franceses o ingleses y no les gustaban los judíos rusos a quienes consideraban de una clase inferior. En el capítulo 12 describo cómo era la vida en una colonia judía de la provincia de Entre Ríos en esa época. Y después en el capítulo 13 empezamos a narrar, que es el último, cómo se produjo la diáspora de la familia desde la Argentina hacia el resto del mundo a través de
estadísticas que me hizo mi hija, que es epidemióloga, médica epidemióloga e infectóloga, salió de que de los 583 descendientes de Abraham, que casualmente tiene un nombre parecido a la sociedad que tienen ustedes, que se llama Abrames, de los 581, 38 vivieron o viven en la Argentina, 38%, 30% vivió o vive en Brasil, 23 vivió o vive en Israel y el resto dispersados por otros países del mundo. Estas son las familias, los tres hermanos de mi bisabuelo que emigraron a Brasil. Y ahí produjeron toda la rama brasilera con personas muy destacadas como eh, eh, Eustaquio Bittencourt, Sampaio, eh, César, la doctora Liz Kusnarov, Milstein, Tuva Milstein, parte de nuestra familia también, una genia que tuve el lujo de conocer. También hicimos una estadística en cuanto a la cantidad de hijos que tenía cada generación y se ve que va bajando la cantidad de hijos. En un anexo documental y estadístico vemos que de las 52 personas que vinieron de mi familia en 2 o 3 barcos en los primeros meses del 94, tenemos la edad de cada uno, nombre, apellido. Después hicimos un análisis estadístico también de los pasajeros que vinieron en el primer barco en el Bósforo y los cuales fueron desembarcados en distintos puertos por sarampión fundamentalmente y otras enfermedades. Algunos murieron también. Después vemos de qué origen era cada grupo, porque en este barco, en el Bósforo, venían pasajeros de lo que se llamaba Besarabia rusa, que estaban más orientados al cultivo de los viñedos, y los que estaban de Jersón, de Rubanovka, que eran los que se dedicaban más al cultivo de la tierra. También estudiamos la distribución por edad y por género de todos los pasajeros, a qué colonias fueron a parar cada uno, y todo esto está en un anexo documental, en un Excel, que se puede acceder a través de este código QR que muestra la comparación de los distintos listados que conseguí de los pasajeros. En otro anexo documental está el viaje reconstruido a través de los reportes de la compañía colonizadora. Hicimos una nube analizando los nombres de las personas de nuestra familia, cuáles eran los más comunes: María, León, sobre todo por los ancestros, Abraham, Miguel, y también los apellidos de los sobrenombres para los brasileros, donde se ven los distintos sobrenombres que son más comunes en la familia. Esta es mi familia propia, todas mis descendencias, hasta mis 7 hijos, 2 de ellos médicos. Y esta noche, en unas horas, voy a hacer la presentación del libro acá en la Argentina, así que esta es una primicia mundial para Brasil. Este es el libro. Ustedes saben lo hermoso que es oler un libro propio y sentir el olor de la tinta y de la imprenta. Así que les agradezco muchísimo por asistir a mi palestra. Muy obrigado. Muito obrigado, Guilherme. Lindo, tá? Fiquei maravilhado aqui com a sua palestra. Todos aqui presentes também. Eu tenho pedido 2 minutinhos para fazer uma reflexão. No cumprimento também, Guilherme, parabéns a você, a Mônica, sua esposa, tá? A sua família maravilhosa, seus filhos. São quantos, Guilherme? São quantos meninos? 4? 5? 6 filhos. São 6 filhos. Isso aí é uma reflexão. Recentemente, a nossa acadêmica na cadeira 32 da Fiocruz, Margarete Dalcomo, se mostrou
preocupada e fez um depoimento com a redução da população no Brasil. Envelhecimento crescendo e número de filhos menor que 2, 1,8, alguma coisa assim, por casal. Então houve uma preocupação porque estamos envelhecendo e não está havendo reposição. Eis aí uma solução. Eu mandei para ela, ó, existe uma solução para isso. A solução é uma condição friendly, amigável, para os imigrantes. Os imigrantes estão aí. Os imigrantes são fortes. Os imigrantes são lutadores. Não, agora, então seria uma solução, mas isso é só uma reflexão. Parabéns. Uma coisa também interessante, a vovó Tina, né? A Tina, a vovó Tina, envelheceu aqui no Rio de Janeiro. Ela falou que além do tifo, das intempéries, eles vieram para cá também por conta da praga de gafanhotos que assolou lá, acabou com então vieram para cá e para Recife também. E o interessante é que ela envelheceu, foi quando bem velhinha, fazia fibrilação atrial, fazia uma embolia cerebral, foi perdendo um pouquinho a noção, e ela só falava em espanhol, em argentino, só falava em castelhano. Ela já estava esqueceu o português e só falava em castelhano, a língua. Isso aí está acontecendo em várias fases aí, está acontecendo comigo. Eu estou querendo mexer nas coisas da minha infância e tá. Hã? Vou ficar por isso que eu estou ficando analfabeto. O último resolveu logo, estou ficando cada vez mais analfabeto. Estou chegando à minha infância. Então, é isso. Parabéns, então. Mais alguma coisa? Uma coisa, um aviso também. Eu disponibilizei a forma web do livro. Tá? Quem quiser ver no grupo. Né? Tá no grupo É, dos é, médicos titulares, é, porque tem esses vários links por é. QR Code. E eu acho, parabéns pela sua viagem, né? E como a nossa humanidade sofre para chegar aqui, né? Apesar do iluminismo, ainda estávamos muito nas trevas naquela século XVIII, né? E hoje a Ucrânia vivendo tudo isso é muito complexo, mas é bom a gente ter esse passeio biopatográfico, né? Nas famílias. Que bom que nós todos pudéssemos conhecer essa nossa raiz, né? E, E e, curar essa dor toda, né? De vir de outro lugar, lá dos Balcãs, da Letônia, com as suas danças sagradas, né? A Letônia tem, a mãe Rússia tem uma memória enorme de cultural, né? e, a- e a- Mas muito parabéns mesmo, adorei o seu livro e vou querer vê-lo. Obrigada. Obrigado a você. Tchau. Que tenha um bom dia. Boa Obrigado. tarde. Obrigado. Tchau. Tchau.